Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. youtube.com/artículo 66 NICA. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Daniel Ortega ha impuesto un régimen de país por cárcel, pero el que se atreva a desafiar su sistema y salir de las fronteras de Nicaragua probablemente no volverá a pisar su tierra. Esa política de destierro la viene implementando el dictador nicaragüense contra quienes para él representan un peligro por ser críticos a su administración, defender la labor de la Iglesia o ejercer su derecho constitucional a informar. La dictadura de Daniel Ortega continúa desterrando de facto a periodistas y a opositores. Su brazo opresor para golpear la mesa de sus oponentes y eliminar su presencia del país ha sido la Dirección General de Migración y Extranjería, la encargada de notificar a las aerolíneas que Nicaragua niega a los propios nicaragüenses su retorno a su país. Esa dependencia además se ha encargado de retener pasaportes o negar la renovación del documento. Nadie se escapa de sus designios, ni los mismos militantes sandinistas que sin la autorización de su jefe Ortega no pueden salir de sus fronteras ni siquiera para realizarse chequeos médicos. Y es que las potestades de migración alcanzan a críticos del orteguismo, pero igualmente a sus cuadros más fieles. La política del Estado es o defensa ciega al comandante y la compañera, o será considerado un traidor a la patria y no merece vivir en su país. Hasta el 13 de octubre del 2022, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos contabilizó 140 casos de restricción migratoria en Nicaragua, entre los que cuentan destierros, retenciones y hostigamientos. El caso más reciente es el del periodista Marcos Medina, jefe de prensa de Radio Corporación. Vamos a morir con las botas puestas. A él, junto a su esposa y su hija menor de edad, les negaron la entrada a Nicaragua tras realizar un viaje personal a Estados Unidos. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Migración y Extranjería, la institución de Ortega para desterrar a periodistas y a opositores considerados peligrosos. Marlene Balmaceda entrevistó a abogados y defensores de derechos humanos, quienes resaltan que Ortega y Murillo no tienen ninguna piedad cuando quieren desaparecer a sus oponentes, y en esa embestida hasta se llevan a los allegados de sus críticos, niños y niñas menores de 16 años, a quienes igualmente les cierran las puertas de su país. El Ejecutivo nicaragüense no cesa en su afán de control total. No importan los recursos y las maniobras que tengan que usar, aunque una de las predilectas de los últimos años ha sido la política del destierro. Es una operación que han aplicado de distintas formas contra sus oponentes. Daniel Ortega y Rosario Murillo usan a la Dirección General de Migración y Extranjería para limpiar el camino de aquellos que se atrevan a alzar la voz contra su régimen. Para ello han impuesto desde 2018 un control en las fronteras, tanto terrestres como en el aeropuerto Augusto C. Sandino, para limitar los ingresos y salidas de los ciudadanos, con lo cual pueden dejar irse a algunos, pero con la intención clara de no retorno. Los agentes de migración se han convertido en espías de Ortega. Son los encargados de recibir con 72 horas de anticipación las listas actualizadas del Ministerio de Gobernación de ciudadanos con alertas a reportar. El proceso que siguen para bloquear los ingresos a Nicaragua de los pasajeros es solicitar la lista a las aerolíneas. Luego los rastrean y después notifican que por orden de migración tienen denegada la entrada a territorio nacional. A quienes le aplican la medida, como el caso más reciente contra el periodista Marcos Medina, quedan en el limbo. Medina
ahora se quedó entrampado en Estados Unidos con su esposa y su hija, con un futuro incierto y buscando apoyo legal para poder reconstruir su vida, la de él y la de su familia. Divergentes, en una investigación publicada en diciembre de 2022, reveló el modus operandi de la banda de oficiales en migración y extranjería. Según el medio, una decena de oficiales que conforman 3 grupos del Departamento de Despacho y Control Migratorio, menores de 35 años y con conocimientos de informática, son los encargados de poner la lupa sobre los buscados por Ortega. Un rastreo en redes sociales es el primer paso que siguen. Si aparece algo sospechoso ante sus ojos, peligro. Eso será suficiente para extender una ficha del pasajero y declararlo no apto para regresar a su país. El organismo regional Voces del Sur, que monitorea las acciones violatorias a la libertad de prensa en Nicaragua, recuenta 9 casos como el de Medina, periodistas condenados de facto al destierro, exiliados por fuerza y voluntad de la pareja gobernante. Guillermo Medrano, uno de los representantes de esta entidad, lamentó estas acciones en las que resaltó no hay reparo para aplicar esa nefasta medida contra quien sea, con relación a los familiares del jefe de prensa de Radio Corporación, a quienes también se les dijo que no entran a Nicaragua. Con este tema de la negativa o el destierro contra el periodista Marcos Medina, vemos que directamente no solamente se violenta su derecho como comunicador, sino que se violenta el derecho de su familia, el cual incluye a una menor de edad. Vemos cómo aquí una menor de edad, una niña menor de edad, es víctima de las estrategias víctima de las estrategias del Estado de negarle el derecho de regresar a su patria. Con esta acción poco humanitaria, el Estado de Nicaragua violenta los derechos humanos de los niños y niñas y violenta también el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley 287, porque esta niña deja atrás a familiares, deja atrás su escuela, deja atrás sus amistades y va a crecer en un entorno que no es su entorno, que no es su patria, porque se le está negando el derecho a regresar a su patria solamente por ser hija de un comunicador independiente. Es lamentable que en mero siglo XXI todavía se estén realizando estas prácticas, ni siquiera podríamos decir antidemocráticas, sino que prácticas de la era del hombre cavernícola, de estar negándole el derecho a los ciudadanos a regresar a su patria. Estos son derechos humanos inalienables que están consagrados en la consagración de los derechos humanos universales, de los cuales el Estado de Nicaragua es signatario. Es condenable este acto que ha realizado el Estado de Nicaragua en contra del periodista Marcos Medina y su familia. Los dictadores de Nicaragua afianzan su control totalitario, pisoteando hasta la propia constitución política. La Carta Magna establece en su artículo 31 que los nicaragüenses tienen derecho a circular y fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional, a entrar y salir libremente del país. Y además incumple la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual suscribió y señala en el artículo 22 que nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo. El abogado Dani Ramírez Ayerdis, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos, ve una aberración jurídica, el trastrocamiento de las leyes e instituciones para aplicar un destierro injustificado contra nicaragüenses. Esta medida de no dejar entrar a una persona al propio territorio es una violación de los tratados de derechos humanos que establecen la libre circulación sobre el territorio y el ingreso al territorio. Los nicaragüenses no deberían ser desterrados de su propio país porque lo prohíbe las propias leyes.
Sin embargo, el gobierno y el Estado de Nicaragua utilizan a la Dirección de Migración y Extranjería con el propósito de ejecutar esta parte de la represión, porque recordemos que el destierro ejecutado de esta manera lo articula esta parte del Estado, ¿verdad? Que es la que ejerce las funciones de regulación de la migración y la extranjería. Y no nos debe asustar porque simplemente todo el aparataje de las oficinas del Estado está totalmente dominado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los oficiales de migración almacenan capturas de pantallas, enlaces y descargas para presentarlas ante sus jefes, que son al final quienes imponen el destierro contra los que para ellos resultan indeseables, ya desde afuera, según sus cálculos, el periodismo, el activismo que hacen o la defensa de los derechos humanos es menos costoso para un régimen tiránico que quiere el control total dentro del país. Pausa y al volver profundizamos por qué la dictadura Ortega Murillo quiere desaparecer de Nicaragua a cualquier periodista independiente o crítico a su autoritarismo. En Artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en articulo66.com/donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá articulo66.com/donar. Muchas gracias. El destierro es la práctica del castigo que aplica el orteguismo y con más fuerza desde 2021. Su más reciente víctima es Marcos Medina, un periodista independiente crítico al régimen orteguista, al que ayer 24 de julio le impidieron regresar a su país. Los abogados Gonzalo Carrión y Braulio Abarca, ambos del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, expresaron su solidaridad al comunicador. Aseguran que Medina resistió informando dentro del país, pero que la acción del Ejecutivo en su contra es un reflejo de la incomodidad que representaba su labor frente al control o fiscalización de los poderes del Estado. Después de más de 5 años de sistemática represión, se mantenía en Nicaragua en un contexto extraordinariamente difícil, de alto riesgo, y lo certifica el hecho que la mayoría de los colegas de Marcos Medina se vieron obligados, fueron forzados a desplazarse, algunos al interno del país, la mayoría fuera del Nicaragua. Y en ese contexto difícil, Marcos se mantuvo en Nicaragua y estaba en Radio Corporación como jefe de prensa y también en fuentes confiables. Como defensores de derechos humanos, repudiamos esa decisión. Es una de cienes, porque lo que es la prohibición de regresar al propio país ya es una práctica sistemática, no es algo aislado. Impide y genera una restricción a la libertad de expresión y de movilidad, debido a que no solamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Constitución Política Nicaragüense determina el derecho de las personas a retornar a su país y que no deben ser impedidas de retornar a él, sino todo lo contrario, que tengan la protección internacional que deberían de gozar todas las personas. Desde el colectivo Nicaragua Nunca Más nos solidarizamos con el periodista Marcos Medina, quien en este momento se une a la lista de más de 200 periodistas y hombres y mujeres de prensa que trabajan en medios de comunicación
y que también colaboran con diferentes periódicos, medios, canales de televisión que en Nicaragua han sido cerrados arbitrariamente. La libertad de expresión se encuentra totalmente en riesgo y esto ha generado una alerta en la comunidad internacional. A la fecha, más de 605,000 nicaragüenses se encuentran desplazados arbitrariamente y es necesario que se le dé seguimiento desde las diferentes organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y el Grupo de Expertos Independientes para Nicaragua. Antes de Marcos Medina, hubo otros casos como el de la periodista nicaragüense de la cadena Univisión, Tiffany Roberts, o de la activista María Teresa Blandón, y músicos como Carlos Luis Mejía, pero no son los únicos. Le compartimos que la solicitud de ingreso no ha sido autorizada por las autoridades de Migración y Extranjería de Nicaragua. No le será permitido embarcar o el gobierno de Nicaragua nos envió una lista en la que usted está y señala que tiene prohibido entrar a su país. Son las frases que resonarán para los perjudicados por el destierro, quienes tienen en sus manos la posibilidad de denunciar esta atrocidad del orteguismo. Yo pienso que este periodista y todos los periodistas que han sido desterrados de Nicaragua tienen la oportunidad ante esta violación de derechos humanos de recurrir ante las instancias internacionales a exigir justicia, especialmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la instancia más cercana a nosotros. Lo que sí han dejado claro los periodistas que han sido blanco de esta otra medida abusiva es que desde donde tengan que establecerse van a seguir ejerciendo su labor, porque ese es su derecho y porque el periodismo no lo hacen ni las paredes ni los escritorios, sino la conciencia y la convicción de seguir resistiendo y contando la verdad. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este martes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Deje su contribución en www.articulo66.com/donar. Soy Álvaro Navarro, gracias por escucharnos.